Saludos, estimados amigos. Hoy voy a hablar de la radio. He venido hablando sobre cómo hablar en público, técnicas y kit y apuntes importantes sobre cómo hablar en público. Hoy voy a centrar el tema de la radio, que también es una manera de llegar al receptor, a los oyentes, a la comunidad. ¿Por qué voy a tocar el tema de la radio? Porque ayer, el 13 de febrero del 2021, se celebró del Día Mundial de la Radio. Quiero decirles a ustedes que nuestro país, la radio revolucionó el país. ¿Por qué? Lo revolucionó como lo revolucionó hoy más tarde los celulares. En esa época la única diversión que había era comprar un radio en AM y escuchar radio, telenovelas y noticieros, los primeros noticieros que nacieron para la época. Entonces Colombia también entró al mundo de la radio. Llegaron los primeros receptores de radio a nuestro país, nacieron voces maravillosas que tuvo desde la época la radio colombiana, voces empíricas, eran dones que tenían de la palabra y de la voz. Recordamos, por ejemplo, a Juan Harvey Caicedo, que en paz descanse. Hoy la mayoría de ellos ya fallecieron. Eucario Bermúdez, una de las voces noticiosas maravillosas que tuvo Colombia. Y así, es larga la lista, pero a todos ellos, pues pasen su tumba, pero el merecido reconocimiento por haber hecho radio en nuestro país. Cuando hablo de radio, pues vale la pena decirles a ustedes que quien va a una cabina como locutor, pues tiene que tener una preparación previa, tener una voz aceptable y algo muy importante, que lo que diga se lo crean, que tenga credibilidad. Pues quiero centrar un minutico, unos segundos, algo a título personal de cómo inicié en la radio. Por allá en la época del 70 se construía una iglesia en el barrio de mi pueblo, de mi ciudad, la ciudad de Barranca Bermeja, en el barrio Versalles. Y entonces esa iglesia se construía con musicales, con bailes cada 8 días, cada fin de semana se hacían unos bailes. Y había un casetero, una persona que se llamaba el timbalero, tenía un equipo de sonido, y él era el que animaba esas casetas. Y un día cualquiera me dijo, ¿usted es capaz de hablar y animarme la caseta del barrio Versalles? Y yo le dije, sí, yo soy capaz. Pues yo venía desde niño utilizando unos tarritos y le ponía una cabulla y ponía a uno de mis hermanos a que escuchara, y yo hacía narración a través de esos tarros. Y él decía que se oía bonito. Entonces me dio micrófono y yo me convertí el casetero con el timbalero en Barranca Bermeja. Por allá en esa época también había una emisora Barranca Bermeja, que era filial de la cadena Caracol y bajo la dirección de Luis Ángel Chávez Obeso, muy conocido en Barranca Bermeja. Ellos hacían y transmitían unos partidos de fútbol en la emblemática cancha de la Floresta. Y recuerdo que en esa época Gilberto Jiménez Taborda, que aún vive, para quien le envío un efusivo saludo, un abrazo de hermano, y también a Álvaro Aguas Vergara, eran 2 personas, y un tercero que no supe quién era, parece que era Uldarico Rodríguez, que era la voz comercial, pero llegaron a la Floresta a transmitir el partido de fútbol y parece que Uldarico no fue. Entonces estaba Gilberto Jiménez y don Álvaro Aguas Vergara. Entonces yo me fui pues, de joven a ver el partido de las granjas donde yo vivía, que es el nororiente de Barranca Bermeja, hacia la Floresta,
ya hacia el sector de la ciudad petrolera. Y allí en la cancha de la Floresta ellos me dijeron, falta la voz que nos narre, la voz comercial. Entonces me dijeron, pero ahí está Picón. Picón es el casetero, el que anima casetas. ¿Usted es capaz de narrar las cuñas? Yo le dije, claro, yo lo hago. La verdad que les dije que sí, pero yo estaba asustado, porque me metía por primera vez en el mundo maravilloso de la radio y sabía que no me estaban escuchando ahí en la caseta, sino que me estaban escuchando en Barrancabermeja y sus alrededores. Pues me dio miedo, pero yo dije patos al agua, cogí el micrófono, yo creo que algunas goticas de orín en el pantaloncillo, pero dije no, esto hay que hacerle, y entré por primera vez al mundo de la radio, a narrar comerciales en ese partido. De allí pasé a la misma emisora Barrancabermeja. Luis Ángel Chávez me dijo, véngase de locutor bombillo. Locutor bombillo es aquella persona que me ponían de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero no me permitían sino dar la hora, ni siquiera anunciar el disco, la hora. En emisora Barrancabermeja las 6:15 minutos, en emisora Barrancabermeja las 6:30 minutos, y soltaba el disco, ahí haciendo controles y haciendo locución. Ahí entonces llegó doña Zaida de Guillén, que era la gerente de Radio Pipatón de Todelar en Barrancabermeja, y me dijo, véngase para acá y yo le doy un auxilio pequeño y véngase a hacer un programa que se llamó El Tarjetero Navideño. Entonces pasé a Radio Pipatón, y en Radio Pipatón, estando en Radio Pipatón, nació un periódico en Santander, El Liberal de Santander, y necesitaban quien escribiera unas noticias para El Liberal de Santander. Recuerdo que alguien dijo, el único periodista que sirve ahí para que trabaje y diga las noticias es Picón, Gilberto Picón, quien trabaja en Radio Pipatón. Pues el representante del periódico El Liberal fue a Radio Pipatón y me ha dicho que me pagaba 10,000 pesos mensuales, 10,000 pesos. O sea que eso para mí era mucha plata, donde yo ganaba allí mucho menos en Radio Pipatón. Me fui entonces, incursioné del mundo de la radio, el maravilloso mundo de la radio, al periodismo. Allí, después de recorrer, por no hacer largo y extenso mi comentario, de recorrer como periodista, trabajé en El Liberal, después me llamó Vanguardia Liberal y fui periodista de planta de Vanguardia Liberal, con la primera página que se escribió de Barrancabermeja, que recuerdo que nos enseñaron a diagramar y mandábamos un sobre que decía vía Copetrán, para que en Bucaramanga sacaran las notas ya diagramadas y las imprimieran. Después llegó la revolución en el periodismo y fue el teletipo. Entonces nosotros picábamos las noticias en vida de Alejandro Galvis, que en paz descanse. Picábamos las noticias y las mandábamos por el teletipo a la ciudad de Bucaramanga. Allí inicié entonces el mundo del periodismo y recorrí como periodista todas las emisoras en el departamento de Santander. Fui periodista del Servicio Nacional del SENA en Santander, de los primeros periodistas que estuvimos en el departamento de comunicaciones. Estuve en el ICA también como periodista, y de allí seguí mi trayectoria en el mundo del periodismo hasta mediados del 2000, cuando dije voy a colgar el micrófono, porque ya era el director de noticias de RCN en la ciudad de Barrancabermeja. Dije voy a colgar el micrófono porque ya yo soy abogado, estaba terminando mi carrera de derecho. Entonces Juan Gozaín no me trasladó para Bucaramanga, le renuncié y me puse a hacer mis primeros pininos como abogado y colgué el micrófono. Dejé el mundo de la radio, pero resulta que llegó la pandemia en marzo del 2020
Y dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Cerraron los juzgados y volví nuevamente al maravilloso mundo de la radio, porque se me prendió el bombillo. Dije, ya irme para una emisora, tal vez no me den trabajo o me van a decir que tengo que es vender publicidad, porque me venden ese el espacio y no me dejan, no, ya no pagan sueldos como pagaban antes, que a uno le pagaban sueldo, ya fuera en Vanguardia o en los medios de comunicaciones, en las radiodifusoras, le pagaban a uno un sueldo mensual. Ahora no, ahora le dicen al periodista o al locutor, tome 1 o 2 cupos y vaya a véndalos, y con eso nos paga a nosotros y le abrimos micrófono. Y tiene que ponerse ese periodista a vender la conciencia, hacer, hablar bien de todos los políticos de turno para que le den una dádiva, una cuña, que muchas veces no supera el 1.000.000 de pesos o los 500.000 pesos, y tiene que de ahí pagar 300 o 200 en estampillas. ¿Qué le queda para sobrevivir? Y lo poquito que le queda tiene que irse lo darle al dueño de la emisora. Entonces dije, no, yo no voy a trabajar con nadie, porque no, me van a dar escupos, y yo a esta edad que tengo, irme yo a lagartear, a luchar por una cuñita, por unos 200 o 500.000 pesitos, para dárselos al dueño de la emisora. No, yo voy a fundar esta que ustedes ven ahí, ese logo, redyuma.com. Fundé una emisora virtual. Entonces dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Moler música? Todas las cadenas muelen música, todas las radiodifusoras, las grandes cadenas, y están con el último disco del momento. Yo dije, no, yo voy a hacer lo que sé hacer, lo que he hecho durante casi 40 años, o 30 y pico de años, periodismo. Entonces dije, voy a hacer Red Yuma Noticias. Establecí un noticiero, Red Yuma Noticias, la cual retransmitíamos por 2 emisoras, Red Yuma Online, de mi propiedad, y Portada FM, de don Marcos Perales Mendoza, una persona que estimo mucho y que somos colegas hace los mismos 30 y pico, 40 años haciendo periodismo en Santander, jalonando desarrollo para nuestro departamento. Iniciamos Red Yuma Noticias y él ya venía con su noticiero MPM. Entonces yo transmitía de 7 a 8 de la mañana Red Yuma Noticias, y él hacía de 8 a 9 de la mañana el noticiero MPM. Después él se afilió a una cadena de Ibagué e inició también el noticiero MPM de 7 a 8. Entonces el servidor afilió a Red Yuma, a la cadena HSCH y a Troya Noticias, emisoras y cadena en la cual hace parte el reconocido empresario de radio en Colombia, Jorge Barón Televisión. Entonces iniciamos, continuamos haciendo, entonces hacemos noticias de 6 de la mañana a 7 con Troya Noticias, y de 7 a 8 hacemos Red Yuma Online, Red Yuma Noticias, por la emisora redyuma.com. Entonces mire, les quería hablar del mundo maravilloso de la radio, casualmente hablando de mi propia experiencia, de cómo hemos vivido la radio. La radio antes, pues parece que se hacía con las uñas, que se hacía efectivamente con las uñas, pero parece que era una radio diferente a la de hoy, porque eran esos vozarrones que se identificaban y le ponían ese sello especial a las emisoras donde laboraban. Hoy en día, cualquiera, cuando se tumbó la tarjeta profesional de periodista, nacieron las facultades de periodismo, nacieron los institutos que enseñan locución, pues tumbaron la tarjeta profesional, y hoy en día cualquiera persona se compra una grabadora y es periodista. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el derecho de informar y de ser informado según la Constitución Política de Colombia. Entonces, ya cualquiera, así no tenga voz para ser locutor o para ser periodista, él compra una grabadora o va a una emisora y le cobran 1.000.000 de pesos por una hora, le abren el micrófono y se pone a bla, 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 a hablar, y dice que es periodista y que está haciendo un noticiero. No escriben. Yo los invito a que escriban,
a que escriban y de esa manera hagan un noticiero de peso y de credibilidad. Entonces la radio de aquella época era una radio muy hermosa porque eran esos vozarrones. Yo recuerdo esas voces que le hacían uno erizar la piel cuando le abrían micrófono y decían, por ejemplo, de Radio Santa Fe, o de Radio Melodía, Américo Montanini en Radio Melodía, Américo Rivera desde Radio Melodía, y así sucesivamente. Esas emisoras antiguas, después Radio Sutatensa, esas voces que tuvo Radio Sutatensa. Entonces, la radio era muy hermosa y se escuchaban telenovelas como Arandú, El Príncipe de la Selva, y así sucesivamente radionovelas que parecían que a través de la radio, ese maravilloso mundo de la radio, transmitían esa magia al receptor final. Hoy en día, cualquiera hace radio y vemos un poco de chicos egresados, y para quienes los estimo mucho, egresados de la facultad como comunicadores sociales, algunos, otros de los institutos de locución en Colombia, buenas voces algunos, otros no, otros simplemente compran el espacio y se ponen bla bla, a hablar y a decir cosas que no traen a momento, o a faltarle el respeto al oyente, porque es que el oyente, él no sabe si este audio o este video que estoy yo emitiendo, cómo lo hice, si con las uñas o qué tecnología tengo, es lo que le interesa es que le llegue a él bien hecho. Mis estimados amigos, yo quería hablar de la radio, y al hablar de la radio quería hablar a título personal, mi experiencia que tuve y tengo y volví al maravilloso de la radio. Hoy tengo 4 emisoras, fundé 5 emisoras en Santander, unas en Landazuri, otras en Cimitarra, otras en San Vicente, otros en Sabana de Torres, y hoy tengo 4 emisoras, fundé 5, una que es emisora paz.com de Sabana de Torres, una emisora virtual que la maneja don Guillermo Ursola Skinner, Guillermo Antonio Ursola Skinner, que hasta ahora sé que se llamaba, después de que 40 años de amigo, que tenía el nombre también de Antonio, para quien le envío mi cordial saludo. También fundé, después de Red Yuma Online, fundé Sonar Estéreo, una emisora en Bucaramanga. Posteriormente fundé Calor Estéreo, una emisora romántica en Bucaramanga, solo balada a las 24 horas. Después Oriente Estéreo, aquí en Bucaramanga también, que es sola carranga, música carranguera de Boyacá. Y Red Yuma, que es tropical, y la emisora Sonar Estéreo, que es rancheras, pero rancheras buenas, mexicanas las 24 horas. Entonces, este es el mundo virtual, este es el mundo online, en la cual me metí nuevamente al maravilloso mundo de la radio. Estimados amigos, si a usted les gusta este video, dele like, dele me gusta, hágalo viral, dígale a sus amigos les digan a sus amigos que nos vean, que nos escuchen en el Facebook Live, en las plataformas internacionales. El noticiero, no se les olvide, va de 7 a 8 de la mañana, de lunes a domingo. También tenemos próximamente El Valor de un Minuto con una psicóloga. Hacemos los sábados de 2 a 3 a aprender a reír con la vida. Y vamos a hacer un programa de porro venteado y el concierto de acordeones. Vamos a hacer una programación, una parrilla nueva a partir del 2021. Entonces, haga viral este video y contribuya con la recuperación del tejido social desde Bucaramanga para el mundo. Les habló Gilberto Picón Hernández. Los quiero mucho. Dios me los cuide y a superar esta pandemia, pero vamos a superarla con cosas positivas como la radio virtual, la radio online desde Colombia para el mundo. Feliz día. Chao, chao, chao.